otro capítulo más del kiosco, así que aquí estamos con la Maca Lescornés. Maca, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listas para comenzar el último capítulo de este mes del kiosco. Oye, se nos va noviembre, Va todo. comenzamos a cerrar el año, el último kiosco de este mes, así que nada, Yo no esperando sé nomás si que quiero que despedir este año. la gente está súper entusiasta con que se acabe el 2020 y yo... No sé, ¿tú no sabes lo que viene el 2021, no, dice? no, yo confío. ¿Te acuerdas cuando la expresidenta Bachelet decía siempre puede ser peor? Sí, siempre puede ser peor, Bueno, totalmente, yo he aprendido que siempre puede ser peor, así que totalmente, no estoy tan totalmente. convencida de con que se acabe el año. Ya, voy a mi artículo inmediatamente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque fíjate, le pedí una segunda lectura y creo que es súper interesante comentar esto, se ha dicho poco y creo también para nuestro país le viene muy bien tomar con cierta conciencia estos temas. Es una entrevista que le hicieron en El País a Pierre Boisson-Vallon. Él es un francés, un intelectual francés, es autor de un libro que está siendo bestseller en Francia en este momento, que se titula así: El siglo del populismo, historia, teoría, crítica. Y es un ambicioso intento, dicen en El País, por teorizar y definir la esencia de lo que él considera que es la gran ideología ascendente de este siglo, que es el populismo. Y esta entrevista es bien interesante porque, bueno, no solamente le preguntan sobre su libro, es un intelectual muy reputado en Francia, él es un profesor universitario, es un hombre que ha estudiado mucho lo que es el populismo en Europa, pero también ha hecho un muy buen análisis de lo que es el populismo, por ejemplo, en Estados Unidos con la figura de Trump, pero también en algunas de sus respuestas se aventura con populismos también que hay en otras partes del mundo. Y hay tres puntos que yo creo que son bien interesantes de su reflexión sobre este tema, que yo creo que a nosotros en Chile, bueno, en realidad en cualquier parte del mundo, vale la pena tener en cuenta. Uno de ellos es que él cree que es un error que muchas veces se postula el populismo, sobre todo a nivel quizás académico, más intelectual, como una reacción a, es decir, que es siempre una reacción a ciertas maneras de pensar, que es una manera como si no tuviera estructura ideológica Ah, propia. claro, como si no fuera una ideología, sino que solamente algo que responde a otros fenómenos. Responde a, La rabia totalmente. porque... Ya, perfecto, te entendí. Exacto. Y él dice que eso es un error. Dice que ya hemos llegado al punto en que perfectamente podemos hablar de una doctrina detrás del populismo, que incluso podemos hablar de una teoría política detrás del populismo, y que es bueno pensarlo así, Ah, porque mira dice qué que, interesante el punto. sí, porque La dice que pensarlo de ideología del esta forma. populismo. Sí, él dice que no es solamente como una reacción, porque dice que al verlo como una reacción, de cierta manera lo subestimamos o creemos que se va en la medida de que el otro deje de hacer ciertas cosas. Y no es así, él ya está tomando un camino propio y dice que en ese sentido él habla de una propuesta política positiva, no positiva en el sentido de que fuera algo bueno, sino en el sentido de que es algo no que se explica como reacción, sino como una acción propia. Y en ese sentido dice que hay que ponerle mucho ojo a cómo se está armando el populismo. Y en ese sentido, por supuesto, la periodista le pregunta, bueno, ¿y cómo dotamos de contenido? ¿Cuál es el contenido? Y dice que si hay algo que el populismo quizá ha enseñado a las democracias, porque dice que, ojo, que también hay ciertas cosas que hay que tomar buena nota y cosas que eventualmente se pueden, no sé si copiar, pero sí tomar como referencia para otras ideologías o doctrinas, y tiene que ver con el papel central que el populismo le da a las emociones en política. Dice que durante muchas décadas o siglos, más bien décadas, un poquito más de un siglo de democracia liberal, siempre se postula que todo lo que tiene que ver con la democracia, con las ideas, tiene que ver con ideas, es decir, con Claro, y con armados intelectuales. el debate racional tipo Habermas, digamos, que Totalmente. solo cabe eh, las buenas razones, el más inteligente, y hemos aprendido que la política no se trata solo de eso, sino Y que ese, está y ese cargada de aprendizaje, emoción. totalmente, y ese aprendizaje ha venido sobre todo de la mano de los populismos. Y es algo que a los actores de la democracia clásica o democracia liberal ya a estas alturas les cuesta entender y de cierta manera lo denostan. Y dice que ha llegado el momento ya no de denostar, sino de entender e incluso de cierta manera, adoptar o enriquecer ciertas doctrinas políticas también con emociones. Y él cuando habla de las emociones dice que sobre todo son las emociones ligadas al sentido de pertenencia, es decir, a lo que hay la identidad,
de cierta manera, no poner atención a ciertos rasgos del individuo que para él son importantes y que muchas veces la política tiende a mirarlos en menos y a buscar sobre todo los rasgos que son útiles para él como sociedad y no necesariamente a él como individuo. Entonces dice que hay que tener mucho ojo con las emociones ligadas a la identidad. Y es ahí donde el populismo, bueno, lo ha entendido, lo explota electoralmente y hasta el punto que le ha dado la victoria, pero dice que toda esa parte de las emociones en política es algo que está por descubrir, algo que está por estudiarse, y hay algo que dice que de ahí los partidos, porque habla de los partidos tradicionales o de cierta manera ciertas ideologías más tradicionales, que es bueno que se abran a eso y se den cuenta que no solamente que constaten una realidad que la gente se mueve por las emociones, sino ver de qué manera sus discursos pueden ser enriquecidos aportándoles emociones y no diciendo que es malo sentirlo, sino de cierta manera decir, bueno, ¿qué es lo que hay de aquí y qué nos ayuda? Y dice que por ahí pueden venir los grandes cambios ideológicos del siglo XXI. Lo que pasa es que hay autores, por ejemplo, la Chantal Mouffe, que vienen hablando de esto cuando ella habla todo el tema como de la democracia radical. Claro, introduce precisamente este tema también, que es el tema de las emociones, de cómo la política como, como que quedó como, se eliminó cualquier, cualquier cosa ligada a la emoción, y entonces que por eso también se le teme tanto al conflicto. O sea, Claro. que el conflicto también es parte de una democracia y todo, pero se le teme tanto al conflicto porque el conflicto como que trae las emociones, las pasiones, y entonces todo eso se fue Totalmente. eliminando, y entonces se sigue un cauce solo como por la búsqueda de consensos, que es súper importante, pero también tú tienes que admitir y darle cauce al conflicto. Y hay dos puntos más que dan este artículo que yo recomiendo, por lo menos que a mí me hicieron reflexionar. Tiene que ver con el rol de las redes sociales y de Internet en el alza del populismo. Y dice, dice que es partidario de regularlo de alguna manera, porque dice que la democracia, de cierta manera, se basa en dos cosas. La primera, en que parte de la base que todos tenemos algo en común, que todos buscamos algo en común, que tenemos ciertos principios comunes y por lo tanto que compartimos ciertas ideas sobre ciertas cosas. Y dice que lo que estaban logrando las redes sociales e Internet es que eso común comienza a fracturarse. ¿Por qué? Por lo mismo hemos comentado varias veces aquí en las famosas esas burbujas de confirmación en las cuales yo me creo mi realidad con mi grupo y no Claro. interactúo con el otro. Por lo tanto, esos puntos en común, que son la base de la democracia y la base de por qué la democracia ha logrado tener éxito durante tanto tiempo en tantos países, es porque partía de ese principio. Y las redes sociales lo están rompiendo. Es decir, cada vez tenemos menos en común, cada uno se mete en su burbuja, con sus argumentos, con sus teorías, y eso no conversa y no crea un piso. Por lo tanto, dice, tenemos que lograr llegar de nuevo a ciertas ideas comunes, porque dice, por ejemplo, lo que acaba de pasar con Trump y Biden. Hubo un candidato, que era ni más ni menos que el presidente del país, que él decía, no, para mí esto fue fraude, y él se creó toda una realidad paralela y arma algo que, según él, tenía sustento, obviamente no lo tenía, y logra que un montón de gente lo crea. Y dice, ese riesgo es gigante y está ocurriendo, y eso lo permiten mucho las redes sociales. Y el segundo punto unido a Fijado, eso, Maca, porque está el tema de la burbuja, pero yo creo que uno, como periodista, hace un esfuerzo por, en sus redes sí, sociales, con que no sean una burbuja. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya nosotros no creemos que la elección de Estados Unidos haya sido un fraude, pero te das cuenta también lo difícil que es no estar en tu burbuja. O sea, por ejemplo, tú estás todo el rato recibiendo noticias, tú no crees que haya sido fraude, estás todo el rato exponiéndote a noticias que dicen que es fraude, lo cansador que se vuelve no, es estar tremendo. todo el rato como remando como contra la corriente en la burbuja. Es difícil también, o sea, Pero nosotros lo hacemos por pega. Yo digo, claro, lo complicado es porque nosotros de cierta manera estamos forzados a entrar a las diferentes burbujas. exactamente. Eso es el periodismo. Pero quien no tiene esa obligación por trabajo, por lo que sea, no tiene ningún incentivo No, para ir a porque ver la además burbuja es del muy otro. costoso no estar Claro, porque estar en tu burbuja es cómodo, te sientes seguro, todos ven las cosas como tú obvio. ves. Salir de tu burbuja es muy costoso, entonces es difícil porque la burbuja que no es Y la es tuya, molesto, o sea, a ¿ah? fin y al cabo es molesto, y es Exacto, molesto. Es exacto. molesto, o sea, lo cómodo es confirmar tus aprensiones, es confirmar tu juicio, bueno, y eso las redes sociales lo han explotado muchísimo. En eso, Y por eso hay último, que decirle a la gente que en el fondo cuando tu timeline solo dice lo que tú quieres escuchar, hay algo que está, preocúpate, pero algo sí, no está totalmente. bien.
Totalmente. Y el último punto, que viene enlazado con esto, con la democracia, con el piso común, porque él le pregunta si eventualmente podría desaparecer la democracia en Occidente. Dice, bueno, es una conversación bastante larga, pero le hacen la pregunta. Y él dice algo que me pareció de todo sentido. Él dice, la democracia no solo funciona con reglas de derecho, sino también con una moral democrática. O sea, dice que es tan importante las reglas Claro. como una cierta ética La compartida. legitimidad de las reglas. Claro, pero de repente, y eso por ejemplo, él vuelve al caso de Estados Unidos, dice que queda muy en evidencia, y bueno, y él no lo menciona así, pero se ha dicho mucho, mucha de la democracia norteamericana y en general el sistema norteamericano, en realidad el sistema anglosajón, funciona mucho por la palabra dada. Es decir, hay cosas que no están escritas y es la fuerza de la costumbre. Trump, una de las cosas que tuvo es que echó abajo muchas costumbres que no estaban escritas. Y claro, los periodistas decían, no, pero el presidente de Estados Unidos nunca debe hacer eso. No está escrito en ninguna parte. Entonces él Mismo. se daba el lujo de vulnerar la regla porque era una regla no Bueno, escrita. eso Pero es la lo más democracia... grave que ha hecho Trump. ¿Ah? Eso es lo más grave que ha hecho Trump. O sea, Totalmente. todo cuando nosotros, cuando salimos a la calle, nada hace que el color rojo del semáforo en sí mismo te haga detenerte. Nos detenemos finalmente porque hemos decidido que vamos a creer que la mejor manera de funcionar en las calles es que cuando el Claro, semáforo está en rojo. Pero si yo un día, claro, si yo un día digo no creo más en las luces rojas, probablemente voy a terminar muerta. Pero si todos de repente empezamos a decir no creamos más en las luces rojas, solo, o sea, va a haber varios muertos, además va a haber muchos cabos, porque se funda en que totalmente. todos decidimos creer que la luz roja te detiene. Y eso es lo que he estado permanentemente minando. Por eso yo siempre digo que Trump es mucho más complicado que un payaso. Es un tipo que ha minado los fundamentos sobre los que se construía la sociedad democrática estadounidense. Totalmente. A mí now, lo que este especialista francés habla, la moral democrática, que es algo que no está escrito, que es un deber ser, una ética, que no está en un papel, que no está en una ley, sino que son principios comunes que todos habían decidido que se respetaban. Y él dijo que no. Entonces, y él pone y recalca y dice, ojo, que la democracia, que la historia está llena de ejemplos de democracias que han desaparecido. Él dijo, por ejemplo, la Grecia antigua, el siglo de Pericles, son muy buen ejemplo de democracias que desaparecieron y Bueno, democracias que en su minuto se pensaban eternas y se oye, fueron. no solamente democracias, sociedades que han desaparecido. Sí, bueno, total, también, digamos, sí. Imperios. Total, pero él dice como sistema, digamos, diciendo, oye, esto ya en un minuto fue, se terminó y pasaron muchos siglos con otros sistemas de gobierno, los cuales, o sea, tardamos mucho en volver a ello. Y dice una frase que me mira, es muy bonita, dice, la democracia no es una conquista, es un frente de batalla, es frágil y muere si no se renueva. Así que quien quiera encontrarlo, lo encuentra en El País bajo el título Se ha subestimado durante mucho tiempo el aspecto positivo del populismo. Bueno, yo traje un artículo, estamos como con los medios grandes hoy día del país, y ahora es uno del New York Times, que es bueno porque está en castellano también. Y Ah, se mira, llama, está en inglés y en castellano, y está en audio para escucharlo, eso solo en inglés, pero mira, es tan largo que el audio dura como 50 minutos, en inglés, en castellano sería probablemente más largo, porque en castellano es más palabras, suelen ser más largos. Se llama Despiadado y Turbio, así es el mercado de las mascarillas N95. Y entonces, bueno, es que en la medida en que va avanzando la pandemia, vamos aprendiendo de las cosas realmente como de ciencia ficción que han estado ocurriendo por detrás. Entonces, esto muestra todo lo que ocurrió en los primeros meses con las mascarillas, cuando de repente hay una demanda nunca antes vista, eh, en un mercado que como que tenía todas las virtudes de ser global. Entonces, que se producían en China, circulaban rápidamente en cargamento, pero que en el momento de la pandemia todas las virtudes de la globalización se convirtieron en vulnerabilidad. Se cuenta, bueno, acá algo de eso también escuchamos al comienzo. La Ivonne Toro hizo un reportaje en CIPER sobre los ventiladores, sobre la guerra que se desató por ventiladores cuando comienza a verse los estragos que va a provocar el coronavirus. Y te acuerdas que cuando era ministro Mañalich habló algunas veces, ya hablado, una de las razones por las que te acuerdas los correos que ha pedido la Fiscalía en la investigación de las querellas que hay contra Mañalich, contra el presidente Piñera y otras autoridades por el manejo de la pandemia, una de las razones que han dado para no entregar los correos es precisamente porque habría información de seguridad nacional
relativa a estas cosas, a cómo se manejaron las compras en un momento en que todo el mercado básicamente Era se el Far volvió, West, si era no el Far negro, West, gris por lo menos. Entonces, sí, era muy el Far West. increíble. Este es un artículo de Doug Buck Clark en el New York Times, entonces, que va contando lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, parte contando la historia de un doctor en Massachusetts que está a cargo de 4 hospitales. ¿Ya? O sea, tiene a cargo 4 hospitales y entonces se empieza a dar cuenta que va a necesitar mucho más mascarillas de las que usaban, ponte tú, 4.000 mensuales, y que de repente estaba necesitando 4.000 diarios. Y entonces empieza a darse cuenta que va a necesitar aprovisionarse, pero que además que está compitiendo con otros cientos de miles como él, no solamente en el mundo, sino que en todo Estados Unidos, porque esta cuestión en Estados Unidos se complicó mucho por el manejo que le dio Trump a el tema. Porque, ¿sabes lo que pasó? Empezó a pasar que las agencias estatales le empezaron a quitar a los hospitales los cargamentos de mascarilla. Entonces, realmente se produjo como el Far West. Entonces, parte contando cómo en un minuto, mira, esto es entretenido porque el sistema de acopio de insumos médicos en Estados Unidos, el que rige actualmente, data de los 90, de fines de los 90, porque en 1998 Bill Clinton leyó un libro que se llama Operación Cobra, que es una novela de Richard Preston, sobre un arma biológica que causaba estragos en el país. O sea, ya cuando las políticas públicas se basan en lo que esté leyendo en ese minuto el líder de turno. Eso es increíble, como que tú dices, pues, lo que es ser presidente, porque en el fondo te O lees lo que es un tener libro, influencia, ¿entiendes? te friqueaste con el libro y dices, tenemos que hacer algo. Bueno, Bill Clinton quedó impactado con el libro y estableció la Reserva Estratégica Nacional, la SNS, por su sigla en inglés, que desde entonces almacenaba enormes cantidades de equipos de protección personal, ventiladores, vacunas, medicinas, por si había una suerte de cataclismo. Pero resulta que en el gobierno de Obama, para la pandemia del H1N1, se retiraron, ponte tú, 85 millones de mascarillas. De mascarilla la N95, que es la que protege más y sobre todo la que protege a los doctores cuando están intubando. Bueno, resulta que esos no fueron repuestas, ¿ya? Pese a que varios organismos le dijeron que era importante hacerlo. Bueno, porque como la crisis del H1N1 terminó siendo como una crisis que no fue, y como que todo el mundo dijo que exagerado, ¿te acuerdas? Entonces quedó como esta sensación de que no era para tanto. Ya, no se reponen las mascarillas en ese momento, y después tampoco se hace con trampa, ignorando las advertencias de los funcionarios de salud. Y entonces, a Estados Unidos lo pilla la pandemia con mucho menos reservas de las que debería haber tenido, como con 1/100º de lo que en realidad iba a necesitar. Y entonces, el artículo también te muestra cómo en Estados Unidos empezaron a recibir alertas tan temprano como en diciembre, como comienzos de diciembre, sobre el coronavirus. Y entonces, fabricantes de mascarillas se ofrecieron a aumentar su stock. Pero para eso necesitaban plata, necesitaban, en el fondo, que le aseguraran que les iban a comprar. La reserva, por lo menos. Exactamente, y no se las dieron. Entonces, realmente fue una cadena de malas decisiones. Y entonces, además, en Estados Unidos, como está lo estatal, lo federal, se empezó a producir una competencia, primero, entre estados, quién se conseguía más mascarilla, pero además entre las agencias estatales y los estados también. Entonces, lo que decía este doctor, que de repente se dio cuenta que estaba compitiendo con su propio país. Entonces, él parte, ya, logra conseguir un posible cargamento, porque tú de 1 millón, y tiene que ir a verlo. Entonces va a uno de los depósitos, él va en helicóptero, su equipo en auto, porque él había estado expuesto a COVID. O sea, es toda una operación, ya, realmente, ya, les acreditan que las mascarillas que les están entregando son buenas. O sea, que son, ya, y entonces dice, ya, ok, echémosla. Van con camiones como de comida, precisamente porque temían que el FBI los interceptara y les quitara las mascarillas. Entonces comía como camión de salchicha. Pero antes de que se lo lleven, aparece el FBI, que les empieza a tratar de quitar el cargamento. Oye, porque además todo esto pasó como en el fondo cuando los hospitales empezaron a ver colapsados, empezaron a buscar proveedores, viendo que los proveedores habituales y que las reservas que tenían como aseguradas en realidad estaban vacías. ¿Quién conoce? Y entonces los propios equipos que se dedicaban a esto empiezan a buscar proveedores en China, en distintas partes del mundo,
y en la mitad, entre estafadores que aparecen, o sea, gente que les prometía cargamento, pero incluso más que estafadores, lo que les complicó mucho es ineptos, o sea, gente que estaba acostumbrada, por ejemplo, a comerciar, a exportar, no sé, productos, bolsitas desde China, bolsitas para guardar cualquier cosa, y de repente se ven haciendo mascarillas o se ven exportando mascarillas, pero sin tener las logísticas, los canales, entonces mucho pedido que se supone que iba a llegar que no llegaba. Te prometo que es algo impresionante el artículo, porque te muestra, bueno, además que todo eso hizo que, por ejemplo, una mascarilla que costaba, por ejemplo, como menos de $1, se vendiera a $7 en un momento, porque estaban, en vez de haber organizado la compra y haber sido el gobierno de Estados Unidos un ente que permitiera una adecuada como distribución, con más eficiencia, lo que hizo es que los precios se fueran al techo. Claro. Entonces era una mezcla entre el mercado negro, mercado gris, el mercado tradicional funcionando muy mal, los países compitiendo entre ellos, pero además internamente situaciones como esta. Entonces, finalmente lo que decía este doctor es que lo que ellos sintieron en términos de este tipo de insumos es que estaban solos. O sea, que cada hospital estaba solo, compitiendo con el hospital de al lado, con su propio Estado, con su propio gobierno. Realmente espeluznante, porque son historias que ahora, ya que han pasado ¿cuánto han pasado? 9 meses, desde como ya empezamos como a ver lo que ha estado ocurriendo detrás. Y esto de las mascarillas, como estamos en plena segunda ola, también empezó a ver de nuevo, estas últimas semanas, ha empezado a ver de nuevo esta guerrilla por las mascarillas. Sí, de hecho hay países como España que ya dijeron que el 2021 va a ser obligatoria todo el año, independiente que haya vacunas o no. Ya, tenemos que cerrar. Sí, porque cerrar el kiosco por este mes. Estábamos con ganas de conversar, parece. Sí, pero bueno, ya vendrá más y mejor. Ya vendrá más conversación. Así que cerramos. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast. Y cerramos el boliche. Sí, pues cerramos el boliche y será una próxima oportunidad.